José Bardazano Baus se formó en la Escuela de Artes y Oficios y para finales de los años 20 del siglo pasado había publicado sus primeras ilustraciones en el diario El Socialista. También obtuvo el nombramiento de director artístico en la agencia publicitaria Rex. Fue uno de los pintores y cartelistas más conocidos del panorama anterior a la Guerra Civil Española. En 1934 tuvo su primera exposición individual en la Sociedad Madrileña de Amigos del Arte. Ese mismo año obtuvo la segunda medalla de la Exposición Nacional gracias a un notable retrato que realizó, teniendo como modelo a su esposa, Juana Francisca Rubio, y en 1935 obtuvo una beca del legado Conde de Cartagena, beca que le permitió conocer diversos países europeos y exponer en París, Londres, Bruselas y La Haya, lugares que fueron de crucial importancia, pues ahí habría de forjar amistades que le sirvieron de salvoconducto para embarcarse a México en los últimos momentos de la Guerra Civil Española. Su participación en el Taller de las Juventudes Socialistas Unificadas, conocido como La Gallofa, fue clave al inicio del conflicto bélico. Debido a los difíciles tiempos, el taller tuvo diferentes sedes: la Gran Vía, Conde de Peñalver, el Palacio Marc, entre otras. Ahí mismo trabajó también su esposa Juana Francisca, como dibujante, ilustradora y pintora de propaganda para la Unión de Muchachas, ilustrando también y bordando banderas. Ninguno de los dos era cartelista. Simplemente en aquel momento pusieron su arte al servicio de la causa republicana, haciendo patente el compromiso del matrimonio en la lucha ideológica. El trabajo de Bardazano se desarrolló por la línea del realismo como la estética propicia para su pintura. En esos años el deber político de los artistas estuvo claramente condicionado por los dictados propagandísticos de la Unión Soviética. El realismo socialista, a consecuencia del Congreso de Escritores Soviéticos de 1934, y que en su exportación a los medios artísticos de España y posteriormente de Latinoamérica, generó airados debates entre los promotores de un lenguaje directo, comprensible y eficaz para trasladar un mensaje ideológico determinado, en contraste con los partidarios de las vanguardias del momento. Con el avance de la guerra, La Gallofa se trasladó a Valencia, donde se instaló la familia Bardazano Rubio. Ahí, José se integró a la Subsecretaría de Propaganda del Ministerio de Estado y al Comisariado General de la Guerra de Valencia. En ese tiempo, el artista también participó en el célebre Pabellón Español dentro de la Exposición Internacional en París. Tras la victoria de Franco, Bardazano cruzó a Francia, donde fue confinado a un campo de concentración. Ahí realizó dibujos que documentaron las condiciones difíciles en las que vivieron los refugiados españoles en las playas de Francia. Juana Francisca y su hija finalmente se reúnen con José y logran formar parte del listado de pasajeros del buque Sinaya. Llegando a México en 1939, gracias a la invitación oficial ofrecida por el presidente Lázaro Cárdenas a los republicanos. Como artista comprometido, participó en el diario de a bordo de aquella embarcación que llamaron Sinaya, diario de la primera expedición de republicanos españoles a México. Junto con otros creadores colaboraron publicando poemas, dibujos, ensayos y testimonios de los días del viaje que los separaban de su derrota en la República y los llevaban a un camino de esperanza en México. En sus páginas impresas en mimeógrafo daban cuenta de la exposición que varios artistas montaron a bordo con trabajos provenientes de los campos de concentración y de la misma embarcación. Una vez establecidos en México, José Bardazano alternó la práctica pictórica con la docencia. Abrió una frecuentada escuela de arte en su propia casa, primero en la Colonia del Valle, después en la Colonia Cuauhtémoc y finalmente en la Colonia Chapultepec Morales. También recibió varios encargos y expuso su obra en numerosas ocasiones. Formó parte de la generación de artistas refugiados, aquellos que emigraron siendo adultos y cuya experiencia durante la guerra
marcó su obra profundamente en comparación con la influencia mexicana posterior. Con todo, en el caso de Bardazano, su obra de temática más comprometida fue solo en los tiempos de lucha, suavizándose ya en la etapa mexicana poco a poco, sin ceder por ello un ápice en su realismo ni en su postura política por la causa republicana. Su pintura evolucionó. Él mismo dijo en un artículo publicado con motivo de su exposición en 1947, «México limpia la paleta. Veo ahora en las cosas una serie de matices y temas que antes no veía». Su observación de lo mexicano se dirige hacia la búsqueda de paisajes, tipos y costumbres del país. La añoranza por España, en vez de desaparecer, se vuelve impaciente. Tras un viaje a la Unión Soviética y una primera visita a España entre 1957 y 1959, sufre un infarto. Por miedo a morir lejos de su tierra, decide regresar definitivamente en 1960. De vuelta en España, gana la primera medalla en el Salón de Otoño de la Asociación Española de Pintores y Escultores y en 1961 recibe encargos publicitarios como los carteles para la Renfe, el calendario Maxam, la decoración para los cruceros de la Compañía Transatlántica Española, entre otros. De este último periodo, es la pieza que don Eulalio Ferrer adquiere para su apasionante colección, un óleo con la efigie de Don Quijote. El hidalgo aparece erguido y armado con la espada en la mano derecha. A sus pies queda una piedra como testigo de la agresión y la burla por parte de los huéspedes de la venta, mientras éste velaba sus armas antes de ser nombrado caballero por el ventero. El rostro en pleno delirio, con la mirada exaltada, incendiado por el fuego que desde un plano posterior lo rodea a manera de nimbo, acentuando el momento de éxtasis y de locura del mismo personaje. En contraste, la silueta recortada por las llamas, resuelta figura del caballero, nos evoca a los jóvenes hercúleos de los carteles que el pintor realizó en sus días de lucha, con clara pasión y energía para la causa de entonces, ahora vertidas en el Quijote. También transmite esa fuerza, el ideal y la entelequia. La paleta del cuadro nos recuerda las primeras obras de los años 30, con una clara tendencia a los grises, pero con mayor atrevimiento en su técnica. Es una pieza atemporal, muestra del virtuosismo formal en el oficio de pintar, consecuencia de una larga tradición en el realismo español de principios del siglo XX. Bardazano pintó hasta el último momento. La pintura, más allá de ser su vehículo de expresión, fue para él, según sus propias palabras, una función fisiológica, su vida misma. Hoy, gracias a la generosidad del empresario y filántropo de origen español, don Eulalio Ferrer Rodríguez, podemos admirar este cuadro en las salas del Museo Iconográfico del Quijote.